Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Jorge Richter da dura respuesta a Rómulo Calvo, que hace unas horas se atrevió a llamar de trapo a la huipala, así como también llamó de cuervos a ciudadanos cruceños que marchaban en respaldo al día del desagravio de la huipala. Un trapo no hace nada, un trapo no nos representa, un trapo no hace nada, un trapo no nos representa. Entrevistado en un programa, parcializado con la derecha golpista, Richter fue muy crítico con las declaraciones de Rómulo Calvo al señalar que el racismo está inmerso en su personalidad, que al parecer Calvo no se da cuenta, o peor aún lo hace a propósito. En La Periodista, en toda la entrevista, se pudo notar su parcialización defendiendo a Camacho y también a Calvo, tratando de disminuir o aminorar las responsabilidades de estos. Este tipo de periodistas son alfiles de la oposición golpista y de Camacho en los medios. Veamos un extracto de la entrevista. Bastaría para alabar la ofensa cometida por el señor Calvo a la huipala y a la gente de origen aymara, quechua, los sectores originarios. Lo que ha dicho el día de hoy, de lo cual parece no darse cuenta, o de pronto lo hace y lo dice y no lo sabe, pero está construyendo un infierno de odios y de racialidad que no ayuda a la convivencia democrática en nuestro país. Es verdaderamente crítico lo que ha señalado el día de hoy, y este señor parece que en su código genético lleva el racismo y el odio, y esto no le permite poder convivir en democracia sin causar daño. Ni todo el agua del mar lava la ofensa, dice de Calvo. Duro, ¿no? Y del otro lado también, ¿no? Golpistas, asesinos, inútiles que no saben manejar la economía. ¿Eso qué hace, por favor? Pues la inutilidad de no saber manejar la economía está fotografiada, si usted quiere, Jimena, en las cifras que construyó el gobierno de la señora Áñez y de toda la gente que la acompañaron durante esos 12 meses, claramente. Y en el país hemos tenido, usted no lo escucha esto por primera vez, en el país hemos tenido un grupo de gente, todos aquellos que actuaron en noviembre del 2019, que generaron un golpe de Estado en el país. Quien ha generado un golpe de Estado en el país, pues tiene un rótulo, es una persona, rupturistas le hemos dicho, pero son golpistas también, de manera absolutamente clara. Otra cosa absolutamente distinta es referirse, ya lo hizo con anterioridad este señor, es referirse al resto de las personas que conviven con nosotros en sociedad como bestias humanas. Ya lo hizo una vez, por eso le señalo y le digo ahora algo. Tiene instalado el racismo y el odio en su código genético, imposibilitándolo de caminar en nuestra sociedad sin causar daño. ¿Y eso qué merece de parte del gobierno? ¿Simplemente criticarlo o alguna acción concreta? Pues si existen algunas acciones concretas, eso seguramente se verá hacia adelante. Como le decía Jimena, posiblemente este señor no se dé cuenta de lo que hace o está buscando con intencionalidad victimizarse, y esto no es más que una provocación. Pero el hecho real es que él, de forma sistemática y permanente, no puede lograr articularse democráticamente, políticamente, si no es a través de los insultos, de los adjetivos, del desprecio, del odio y del racismo. Lamentablemente, ese es un perfilamiento poco positivo y agradable para una persona, pero el señor del Comité Cívico lo ha hecho suyo, propio, y casi lo monopoliza de manera absoluta. ¿Lo fortalece el hecho de poder decirlo sin consecuencia? De estos temas, Jimena, nunca se sale bien, y no siempre es que no se pueda salir bien porque haya una causa de orden judicial. Es suficiente que le merezcan el desprecio de sus pares en sociedad. Por ello le decía que el señor está construyendo un infierno insoportable porque recibe de forma permanente y todo el tiempo la condena de sus pares en sociedad, de quienes convive con ellos.
Eso es mucho más crítico todavía que una condena de orden jurídico legal. ¿Mañana hay reunión de gabinete? A las 7:30 de la mañana. A las 7:30. ¿Vuelve la economía a ser prioritaria en la agenda después de estos 2 días en que la política ganó todo? La economía son 2 temas que son fundamentales para el presidente. En medio de estas jornadas del día de hoy también lo han sido. Es el tema sanitario y el tema económico. La reactivación de la economía garantizando la salud de la gente y de la población. Estos 2 días, Jimena, en realidad lo que han sido es una disputa, si usted quiere, plebiscitaria para reconstatar lo que había ocurrido el 2020 en las elecciones. Unos sectores pensaban que tenían mucha más fuerza política y lo venían señalando y haciendo mucho ruido en los medios de comunicación para señalar y decir que el gobierno había perdido fortaleza. Y la respuesta también en términos democráticos, cuando le digo términos democráticos, significa cuidar y preservar el sistema democrático, porque esa amenaza que usted puso cuando empezamos la entrevista del segundo round es una amenaza directamente al sistema democrático. El presidente tiene la obligación, ha hecho un juramento ante el país de preservar el sistema democrático. Y esto que se ha realizado el día de hoy es un movimiento que señala y que dice, señores, no van a poder replicar bajo ningún concepto la metodología del modelo 2019, de noviembre de 2019. Esto era absolutamente necesario hacer en términos de poder político y de preservación de la democracia aquí. El Ministerio de Economía dijo, por el día de paro se pierden 112 millones de bolivianos. ¿Cuánto se pierde con el huipalazo, con el día, con la gente que no fue a trabajar y que estuvo haciendo política? Un paro es diferente de una marcha y de una concentración de gente. Cuando usted para, bloquea las capacidades productivas. Cuando usted marcha, está haciendo un ejercicio de sus libertades. La actividad productiva del país, pero no tenemos certeza de que esto haya ocurrido. Yo he podido escuchar, haciendo un seguimiento, Jimena, de todas las declaraciones de los sectores opositores, que son los que se ocupan minuto a minuto, día a día, durante todos los meses y años de la vida política del movimiento al socialismo. He podido observar que su preocupación estaba diciendo y señalando que la gente que estaba ahí eran funcionarios públicos. Y el año pasado, cuando se hacían concentraciones para la campaña electoral, ¿qué podríamos haber dicho? Y el año pasado, cuando se hacían concentraciones para la campaña electoral, ¿qué podríamos haber dicho? Que eran funcionarios públicos en potencia. Pero no es así, hay que mirar otros elementos, Jorge, ahí. Si la gente fue a una concentración y no fue a trabajar, ¿produce o no produce? Bueno, puede haber recuperado su trabajo en otros horarios. No es un tema igual, Jimena, no es un tema igual. Un bloqueo tiene una característica. Una marcha tiene unas características que son distintas a ella. Tratar de buscar equivalencias entre lo uno y lo otro, entiendo yo que no es correcto porque son cosas diferentes. ¿Cuál es la evaluación que hace del huipalazo, por favor? El día de ayer, a momento de hacer una conferencia de prensa evaluatoria de lo que había significado el paro, habíamos señalado como posición del gobierno que el país tenía ante sí 2 modelos. Un modelo sobre las lógicas de noviembre de 2019, un modelo al cual le preocupa la reactivación económica, la tranquilidad del país y que la gente pueda recuperar sus recursos, su dinero, sus inversiones, pagar sus deudas, etc. Y el otro elemento que había señalado claramente, la gente ya ha plebiscitado en una suerte, si usted quiere, de opciones entre uno y otro, entre ayer y hoy. Y lo segundo es que un paro exitoso o un paro fracasado, una marcha exitosa o una marcha fracasada, es algo que no se puede ocultar ante las cámaras de los medios de comunicación, ante los ojos de quienes asisten y ante quienes vamos expectando lo que ocurre.
El día de hoy no podríamos ocultar las marchas multitudinarias que han existido en el país, en unas ciudades mucho más que en otras, pero verdaderamente una movilización muy importante. No podríamos decir a eso que ha tenido un fracaso. Ha sido verdaderamente importante, pero ¿qué sentido tiene? Eso es lo que hay que preguntar. Le pregunto, por favor, por la situación de Luis Fernando Camacho. Después de lo que ha ocurrido, ¿se fortalece o se debilita? Y sobre todo con vistas a su declaración, a su eventual detención. Con vistas a su declaración, el señor Camacho consigue lo que él ha estado buscando. Yo le he señalado en reiteradas oportunidades, Jimena, que una cosa son los ejes discursivos que utiliza una persona y otra cosa distinta son los ejes conductuales. Entre lo que se hace y lo que se dice tiene que haber una cercanía. El señor Camacho no tiene intenciones de venir a La Paz. Don Carlos Saavedra ha utilizado hace unos momentos una palabra que yo la había usado también de otra manera. El señor Camacho está enclaustrado en Santa Cruz. Pero para fines jurídicos, legales y de sus responsabilidades por la participación en noviembre de 2019, él ha logrado conservar lo que requiere con necesidad y con urgencia. Esto es movilización, apoyos sociales en Santa Cruz para que él pueda seguir manteniendo una tranquilidad en los temas legales. Pero políticamente ya, mirando en perspectiva hacia adelante, él requiere algo más, Jimena, para poder tener una mirada de futuro político. Necesita crecer. Y desde noviembre de 2019 no puede evidenciar que haya un crecimiento que lo pueda convertir en una referencia política o de liderazgo posible en el plano nacional. Se ha circunscrito y se ha reducido a Santa Cruz. El paro de ayer ha sido la confirmación de ello y su utilidad está para ser un líder local por ahora. Pero detenerlo queda más difícil ahora después del paro cívico de lo que ha ocurrido. Pero es que nosotros, Jimena, cuando se habla y se utiliza la palabra detenerlo, pareciera que el gobierno está rondando Santa Cruz para encontrar una oportunidad. Me refiero al análisis político. Detener a Camacho ahora, después del paro, ¿es más difícil o no? Digo en términos políticos, no porque el gobierno sea porque lo vaya a detener, entiendo que es la justicia, pero en términos políticos, correcto, para el gobierno en cuanto a costo en Santa Cruz. Desde hace un tiempo, Jimena, a esta fecha, en Bolivia existe algo que se llama una crónica de desobediencia a la norma. Y para poderla hacer efectiva existen distintas metodologías. Una de ellas es que usted movilice gente para que construya un anillo de seguridad y genere un problema de orden político. Lo que el señor Camacho ha hecho todos estos últimos tiempos, con la posición agresiva que tiene, con exacerbar los estados de ánimo de Santa Cruz, es cumplir con una finalidad propia y personal. Evitar que pueda la justicia alcanzarlo y en una eventualidad, como usted señala, en una eventualidad generar un problema político porque existiría gente que saldría en su defensa. Esto es lo que él ha construido. Perfecto. Construye un anillo de seguridad, entonces, dice, y exacerba los ánimos cruceños para esto, ¿no? Para tener ese anillo de seguridad. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.